si pueden, me acompañen de pie, capítulo 12, Lucas capítulo 12, y vamos a estar dando lectura a los versículos 1 al 9. Nuestro sermón de esta mañana, basado en Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 9. Y este sermón, junto con los próximos, me parece, 2 sermones adicionales, van a estar enmarcados dentro de una miniserie que yo le he puesto por título Preocupaciones verdaderas. Preocupaciones verdaderas. Y vamos a hablar en cada uno de los diferentes sermones acerca de cuáles son esas verdaderas preocupaciones, cosas que las que realmente nosotros tenemos que preocuparnos de verdad y cuáles no. De cuáles sí y cuáles no. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídese de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas. Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, clamando, Dios mío, que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo para ser claros y precisos, Señor, en lo que tú quieres hablar por medio de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que tú abras los oídos espirituales de tu iglesia, Señor, y de todos los que se encuentran aquí presentes, para que puedan recibir tu palabra, Señor, con regocijo, Señor. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. Me imagino que quizás podemos estar todos nosotros de acuerdo en que a nadie le gusta estar rodeado de gente hipócrita. Yo no sé si quizás me equivoco, quizás le gusta. Pero yo creo que a nadie le gusta estar rodeado de gente hipócrita. De hecho, cuando sentimos o tenemos esa sensación de que alguien está siendo hipócrita con nosotros, tendemos a alejarnos de esa persona. No queremos estar al lado de los hipócritas. Por alguna razón, nadie le gusta estar rodeado de hipócritas. Y es que la hipocresía no permite que las relaciones prosperen y crezcan. Y es exactamente por eso mismo que Jesús comienza a alertar a los discípulos acerca de cuidarse de la hipocresía. Y sobre todo, en confiar en que ellos, si se convierten ellos mismos en hipócritas, que no van a ser descubiertos. O sea, Jesús les dice, primero que nada, no sean hipócritas, y número 2, no se crean que no van a salir al descubierto si comienzan a vivir una vida de hipocresía, sino que van a ser descubiertos y aquellos hipócritas van a sufrir las consecuencias. De hecho, cuando nosotros vemos las pasadas conversaciones que Jesús está teniendo con los fariseos en la prédica anterior, ¿qué hizo Jesús? Jesús le hizo un llamado de advertencia a los fariseos. Les dijo hipócritas, les dijo que eran tumbas vacías.
¿Por qué? Porque de ellos de antemano ya ellos vienen acusando a Jesús de unas cosas. Acuérdense que lo acusaron de haber echado demonios en nombre de Belcebú. Le dice, no, ustedes están equivocados, no fue por de Belcebú que yo lo eché, lo eché fuera en nombre de Dios. Ahora Jesús los coge y le hace los ayes, que fue lo que vimos la semana pasada, donde el pastor Matt nos habló acerca de cómo el corazón de Jesús, a pesar de las advertencias que está dando, está buscando que ellos se arrepientan de su pecado. Y ahora dirige la atención de la hipocresía hacia sus discípulos. Así que sigue hablando lo mismo, pero ahora hablándole directamente a sus discípulos. Así que Jesús va entonces a traer esta conversación principalmente, número 1, para que ellos no caigan en la hipocresía. Número 2, a que no teman a lo que puedan pasar por mantenerse firmes en la verdad, porque una de las razones que la gente tiende a ser hipócrita es por causa de que no quieren ser mal visto por otros. Y Jesús le dice, ustedes no se preocupen, no se preocupen que sean mal vistos por las demás gente. Y lo tercero es que Él le trae un estímulo, un aliento a ellos si se mantienen firmes en la verdad. Pero por otro lado, también este mensaje se puede convertir en una advertencia para aquellos que no están firmes en la verdad y por contrario están viviendo hipócritamente, por decirlo de una manera. Y cuando vamos a la palabra, vemos entonces que Jesús está rodeado de miles de personas. De hecho, dice millares de gente. No sé cuánta gente había allí, pero debe haber tanta y tanta gente que la gente se apretujaba unos en otros. La imagen que a mí me vino a la mente son dos tipos de imágenes. Cuando vemos a veces los videos estos de las calles de San Sebastián donde no cabe un alma y se apretujan unos a otros, o se han estado en un concierto al aire libre abierto donde la gente está bien apretadita. Yo es que tengo la oportunidad de ir a algunas actividades de coliseo, de torneos y eso, y cuando se acaba el torneo y todo el mundo sale y todo el mundo se aprieta, así que yo imagino que iba todo el mundo apretándose. Y esa es la imagen que nos presenta Lucas, que había una multitud de gente, que se atropellaban unos a otros, y Jesús comenzó a hablarle a los discípulos allí mientras que ellos se luchaban unos con otros. Y Jesús comienza haciendo una advertencia acerca de cuidarse de la hipocresía, que es lo que vemos en los primeros 3 versículos. Versículos 1 hasta el 3 dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y tenemos que tener mucho cuidado de no interpretar a esto que ellos le están diciendo que se cuiden de los fariseos. No le está diciendo eso. Él está diciendo que se cuiden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, que no sean como los fariseos que son hipócritas. Lo que está diciéndole Jesús a sus discípulos. Y luego le dice, la razón por qué. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Todo va a salir a la luz. Le dice, por lo cual, le está haciendo una advertencia a sus discípulos, por lo cual todo lo que ustedes dicen en la oscuridad va a salir a la luz. Todo lo que usted dice en el cuarto acejado se va a gritar de las azoteas. Eso es una advertencia bastante fuerte que le está haciendo Jesús a sus discípulos. Y la razón por la que Jesús le hace esta advertencia de manera fuerte es que él sabía que iba a llegar el momento donde iban a ser acusados y perseguidos. Iba a llegar la tentación ¿a qué? A negar su fe. Que de hecho uno de ellos lo negó más adelante, que es Pedro. Que cuando le preguntaron, ¿tú no eres uno de los de ellos? Dice, no, yo no. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Le está haciendo una advertencia. Créame que se va a saber todo va a salir a la luz. Así que manténganse en firme. No caigan en la hipocresía de los fariseos. No se piensen que por negar su fe se van a librar. No pueden estar viviendo una doble cara. Con los fariseos soy de una manera y cuando estoy conmigo son de otra. Eso no puede ser. Y la razón es que Jesús lo sabe todo. Nosotros vamos al Salmo 139, versículos 7 y 12. La palabra nos recuerda, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿O a dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti.
Y la noche brilla como el día, y las tinieblas y la luz son iguales para ti. El salmista sabía que no había lugar alguno donde él se pudiera ocultar del Señor y hiciera algo que él no supiera. Dios lo sabía todo. Así que Jesús le está advirtiendo a ellos: amados discípulos, no caigan en la trampa de la hipocresía, no caigan en la trampa o en la tentación de Satanás de tratar de vivir como quienes no son ustedes o tratar de aparentar algo que no son. Y eso nosotros todavía tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Porque el Dios de aquel tiempo es el mismo Dios de hoy, que sigue sabiendo todas las cosas. Él sigue viendo toda nuestra vida y no hay nada que nosotros pudiéramos ocultar delante del Señor. Dios sabe si estamos bien o si estamos mal. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Como decíamos en la mañana, si usted tiene algún pecado, confiéselo. Confiéselo delante del Señor. Número 2, Jesús le dice: ¿saben de qué ustedes realmente tienen que ocuparse? ¿A qué ustedes tienen que temer verdaderamente? Que es lo que vemos en los versículos 4 al 7. Ustedes tienen que temer a Dios. Jesús sabe que ellos van a sufrir persecución. Ellos van a ser tentados. Es por eso que Él los anima. Él los anima, le dice, versículo 4. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Jesús sabe que muchos de ellos van a morir por no negar su fe. Y le está diciendo: no tengan miedo si les toca morir por causa de la fe. Y le dice: ¿por qué? Porque no pueden hacerle más nada. Parece muy liviano eso. Mira, si te matan, no tranquilo, que si te matan, ellos no te pueden hacer más nada. Dice: no, adiós, ¿acaso morir no es suficiente? Pero Jesús les está dejando saber que nosotros tenemos una esperanza después de la muerte física. Jesús le está dejando saber a ellos, que hay una segunda muerte para los que niegan a Jesucristo y que hay vida eterna para aquellos que lo confiesan. Por eso Él le dice: no teman a los que matan el cuerpo. Porque después dice: después de esto no tienen nada más que puedan hacerle. Versículo 5, pero yo le mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Aquí Jesús les presenta, aquí realmente ustedes tienen que temer es a Dios, porque Dios es el que los va a juzgar, tanto a los vivos como a los muertos, y aquellos que nieguen a Dios, que nieguen la fe, van a sufrir la muerte segunda, van a ir al infierno. Y en Jerusalén, a las afueras, nosotros hoy día tenemos lo que son los vertederos municipales que se encuentran en lugares lejos de la ciudad. En ese tiempo había un lugar donde se echaba toda la basura y todo el día allí estaba el fuego ardiendo. Así que la imagen que Jesús dice es que ustedes van a ser echados al infierno, que es el lugar como se le conocía, para que puedan una ilustración, ese lugar donde el fuego siempre estaba consumiendo aquello que se había arrojado. Es por eso que le dice: a Él teman. Pero esta aseveración que Jesús hace acerca de temer a Dios tiene dos vertientes. Tiene la vertiente de temor en el sentido de que yo tengo temor de lo que Dios pueda hacerme, pero también tiene el sentido de que tengo un temor reverente delante del Señor y por causa de eso yo actúo en fe. Es por eso que en el versículo 6, entonces, Él le trae el ánimo. Por un lado trae la advertencia y por otro lado trae el ánimo. En el versículo 6, Jesús le hace una ilustración. Jesús dice: ¿acaso no se venden pajaritos por unas cuantas monedas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen mucho más que los pajarillos. Por un lado le dice: teman a Dios, y por otro lado le dice: no teman. ¿Y qué hago? ¿Temo o no temo? Sí, teme a Dios, pero no temas a aquel que pueda hacerte daño, a tu enemigo, al hombre, a lo que el hombre quiera hacer contra ti. ¿Por qué? Jesús le dice: mire, los pajarillos que ustedes compran por un par de monedas, Dios tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto más ustedes? Al punto que le dice: Dios sabe todo de ti, que hasta los cabellos de tu cabeza tiene contado. Es el tipo de seguridad que Jesús quería inspirar a estos discípulos.
Él quería que ellos pudieran tener la seguridad que aunque se viera en el momento más adverso de que ellos decían, Dios se olvidó de mí, ellos dijeran, no, Dios no se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de mí. Yo puedo confiar en el Señor. Y es el mismo llamado que la palabra nos hace a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a confiar en que Dios tiene cuidado de lo suyo, Dios tiene cuidado de ti y Dios tiene cuidado de mí. Hay veces que van a llegar aflicciones, que van a llegar tribulaciones, van a haber momentos donde nosotros vamos a ser acusados y perseguidos injustamente, pero déjeme decirle, hermano, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no nos ha abandonado a la suerte. Todo aquel que confía en Jesucristo tiene seguridad. Tú vales mucho para Dios. Eso es lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos recuerda que hasta el último cabello de nuestra cabeza Él tiene contado. No te preocupes si te estás quedando calvo. Como quiera, Dios tiene cada cabello tuyo contado. Pocos o muchos. Lo que quiere decir aquí es que Dios tiene cuidado de esos detalles que mucha gente las pasa desapercibido. Y entonces tenemos que recordarnos esta verdad. Dios tiene cuidado de mí. No te preocupes por lo que la gente dice, no te preocupes por lo que pasa alrededor, no te preocupes si el mundo se levanta y comienza a acusarte. Preocúpate de que tu fe esté bien cimentada en la verdad. Y esa es la verdadera preocupación que tenemos que tener. ¿Dónde está mi fe? ¿En Cristo o mi fe está en otra cosa? Por eso es el recordatorio. No caigan en la hipocresía. La hipocresía es que yo piense que estoy bien, pero estoy mal. No tiene que ver, como mucha gente quiere hacer ver a los cristianos, es que en la iglesia hay muchos hipócritas, porque aún así ellos pecan. Esa no es la hipocresía que está hablando Jesús. Jesús está hablando acerca de dónde está nuestra fe. ¿Es mi fe una fe verdadera de salvación? ¿Mi fe está en Jesucristo y nadie más? ¿O estoy confiando en mis propias obras? Eso es ser hipócrita. Venir a la iglesia pensando que yo me voy a salvar por mí mismo. No, eso es ser hipócrita. Estás siendo hipócrita contigo mismo, porque a nadie engaña. A Dios no lo engaña a nadie, por eso Él lo dice. ¿Cuál entonces es lo que Dios o lo que Jesús le dice entonces a los discípulos? Versículos 8 al 10. Es la advertencia final contra aquellos que no confiesen a Jesús versus el aliento a aquellos que confiesan a Jesús. Versículo 8. Les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí Jesús está haciendo una grave advertencia. La advertencia no es solamente sobre aquellos que niegan al Señor. Si usted me niega delante de los hombres, yo te voy a negar delante de los ángeles del Señor. Pero si tú me confiesas delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de los ángeles del Señor. No solamente eso, versículo 10, un versículo que a veces es un poquito difícil de interpretar. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús acerca de esta interpretación, acerca de los que blasfeman contra el Espíritu Santo? Porque Él está diciendo que aquellos que hablen mal contra Jesús van a ser perdonados. O sea, todavía hay gracia para ellos. Pero para aquellos que hablan mal en contra del Espíritu Santo, que blasfeman contra el Espíritu Santo, no habrá perdón. Si nosotros vamos a la palabra, a Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23, Jesús había sido acusado de echar fuera demonios, ¿por quién? Por Belcebú. Y Jesús les dijo, te están equivocados. Yo no estoy echando demonios fuera por ningún Belcebú. Yo estoy echando fuera demonios en nombre de Dios. Es por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, que le estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Esa gente, sabiendo la verdad, estaban renegando la verdad y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Así que no solo eso, que están atribuyendo la obra del Espíritu
a Satanás, sino que estos fariseos, que también son hipócritas, están resistiendo el llamado al arrepentimiento por parte de Jesucristo. Cuando usted sigue leyendo, próximo capítulo, que es lo mismo que vimos la semana pasada, Jesús hace unas fuertes advertencias, unos fuertes, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! ¿Por qué? Porque aún como dice el versículo 49 de capítulo 11, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de los profetas derramada de la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Y versículo 52 luego dice, ay de ustedes intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento, ustedes mismos no entraron y los que estaban entrados se lo impidieron. Estos intérpretes de la ley eran, no solamente blasfemaban contra el Espíritu al achacarle cosas a Satanás que eran directamente del Espíritu Santo, sino que también se estaban negando al llamado al arrepentimiento por parte del Espíritu Santo. Así que Jesús por un lado está diciendo que allí había personas que posiblemente en ese momento estaban perdidos y que posiblemente hablaron mal de Jesús, pero es muy posible que más adelante en el camino, al ver la muerte y resurrección de Jesucristo, fueran convencidos de pecado por medio del Espíritu Santo. Así que aun cuando ellos en algún momento estaban rebeldes y alejados de Dios, al escuchar la voz del Espíritu, llamándola al arrepentimiento, confesaron sus pecados, pusieron su fe en Jesucristo, esa gente va a ser perdonada y va a ser salva. Pero aquellos que cerraron sus oídos, renegaron el llamado, entonces no hay perdón de Dios. No hay perdón de Dios. Así que por un lado nosotros tenemos que entender que nosotros los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador y Salvador, tenemos una promesa que se nos ha sido dada. Es que hemos sido declarados hijos de Dios delante de los ángeles. Y por lo tanto podemos tener seguridad de salvación. Si usted ha confesado a Cristo como su Salvador, se puede ir de aquí tranquilito para su casa diciendo, yo soy un hijo de Dios. Por eso Él le dice, no teman a los que los matan, teman al Señor, Dios cuida de ustedes, si ustedes me confiesan, yo les confesaré. Para los discípulos esto les sirve de advertencia y les sirve de ánimo. Pero para aquellos que no, que contrario a los discípulos, aquellos que rechazaron una tras otra a Jesucristo, pues entonces se convierte en una advertencia, en una amenaza, si podemos decirlo así. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En cambio, aquellos que nieguen a Jesucristo, que no vengan a arrepentimiento y fe, confesando sus pecados y confiando en Jesucristo para salvación, serán condenados. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús es blanco o negro. ¿Estás salvo? ¿Eres salvo? ¿Has creído en Jesucristo? No seas un hipócrita. Confía en lo que Dios te ha dado. Él te ha prometido, va a estar contigo y te va a salvar. Por otro lado, no creas que por tus buenas obras te vas a salvar. No creas en tu propia, no pongas tu confianza en ti mismo, porque eso es ser un hipócrita y eso te va a llevar a la condenación. Luego Jesús termina diciéndolo, recordándole a los discípulos, ¿saben qué? Jesús sabe que ellos van a ser acusados, como les dije, Él sabe que van a ser perseguidos por mantenerse firmes en la verdad, no siendo hipócritas. Versículos 11 y 12, Él les dice, cuando lo lleven a la sinagoga, cuando lo lleven, o sea, ya Él sabía, cuando lo lleven a la sinagoga y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que tienen que decir. Jesús, en ese momento, mira la importancia, hermano, de tener nuestros oídos bien abiertos, sin importar la circunstancia que pueda estar pasando. Métase en la imagen de la película.
hay miles de personas apretando a Jesús, a los discípulos. De seguro había un alboroto y en medio de ese alboroto Jesús le está diciendo esta importante enseñanza. Había un revolú. Yo no sé si ustedes a veces son de los difíciles de concentrarse cuando hay mucho revolú al lado suyo, pero Jesús está diciéndole a ellos, en medio de ese tumulto de gente, escúchenme bien. No se dejen llevar por la hipocresía de los fariseos, no se crean que ellos no van a ser descubiertos, yo sé lo que ellos son, yo sé para dónde van, ustedes no se preocupen, ustedes digan la verdad, manténganse firmes en la verdad, no importa si los mata, ustedes están seguros en mí, Dios tiene cuidado de ustedes, no se preocupen, recuerden que los que me nieguen se van a pudrir en el infierno, pero los que me confiesen van a estar conmigo en el reino de los cielos, y no se preocupen si los llevan delante de las autoridades, de los gobernantes, porque ¿saben qué? Hasta lo que tengan que decir, yo les voy a decir qué decir. El Espíritu Santo va a estar con ustedes, que en el momento en que tengan que defenderse, se van a defender por medio de la palabra. Lo interesante es que cuando nosotros vemos los casos en el libro de Hechos, ¿sabe cómo se defendían ellos? Predicando el Evangelio. Paquiti. No era que decían, yo no fui, yo no hice esto. No, el Espíritu Santo los ponía a predicar. Si usted va a Hechos capítulo 6, versículos 8 y 10, que es no voy a leer todo el capítulo porque es Esteban delante de los tribunales que están acusándolo, dice solamente este pedazo, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Y escuche lo que dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cumpliéndose la palabra de que el Espíritu Santo, cuando tuvieran que defenderse, les daría de qué hablar. Jesús está preparando a sus discípulos para lo que va a pasar después que Él no esté. Recuerde, como le dijimos hace unos cuantos sermones atrás, ellos estaban en entrenamiento. Y esto es parte de su entrenamiento, es saber que va a llegar el momento en que se van a encontrar entre la espada y la pared y que tienen que permanecer firmes en la verdad. Firmes en la verdad. Nosotros como creyentes no debemos temer al hombre ni lo que pueda hacernos. Y mucho menos debemos preocuparnos por lo que tenemos que decir en cuanto a nuestra fe. Sabemos que vivimos tiempos donde hay quienes quieren controlar la manera que expresamos nuestra fe en Jesucristo. Quieren limitar nuestras expresiones de fe, que nuestras conversaciones no hablen de Dios, pero nosotros debemos recordar que nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y que cuando no sepamos qué decir, pidámosles a Dios que por medio de su Espíritu nos dirija, que nos dé palabra de sabiduría y de poder, así como Esteban. Mire, hermano, y si bien es cierto que eso no va a hacer que las presiones desaparezcan, porque eso no va a desaparecer, las presiones de este mundo no van a desaparecer, pero nosotros podemos recordarnos y ser animados que Dios está con nosotros. Hay una palabra en Juan capítulo 16, 33 que nos recuerda, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra tiene que estar profundamente arraigada en nuestros corazones. Es la verdad la que nos mantiene firmes. Esta verdad que ha sido predicada, esta palabra que nos ha sido dejada aquí en la palabra del Señor, en la Biblia. Y quisiera terminar con una ilustración, hermano. Imagínese por un momento que usted está caminando en un paisaje hermoso, que parece lo más seguro y tranquilo, que el suelo que está bajo de su pie se ve sumamente firme, la tierra sólida y estable. Y tú te sientes muy tranquilo, muy confiado, como si estuvieras en un lugar seguro. Sin embargo, a medida que comienzas a caminar, comienzas a notar que como que algo extraño está en el piso. Como que el terreno no se siente tan seguro, tan estable como al principio. Y sin darte cuenta, pensaste que era simplemente un boquetito y seguiste caminando. Pero no te habías percatado que estabas en arena movediza. Y así es la hipocresía. La hipocresía es como la arena movediza. Te da la falsa sensación de seguridad que se construye sobre las apariencias y no sobre la verdad verdadera, sobre la verdad. Al principio puede parecer que todo está bajo control,
Tal vez ocultas tus temores, tus imperfecciones, con acciones correctas, haciendo buenas obras, haciendo las cosas bonitas, pero sin la convicción firme en la verdad. Desde afuera todo parece que, mira, oye, sí, tiene una fe sólida y estable. Parece que tiene vida espiritual. Sin embargo, al igual que la arena movediza, cuando intentas caminar más lejos o hacer más esfuerzo por mantener la fachada, el terreno comienza a ceder. Y cuanto más intentas mover tus pies para salir de allí, más te hunde. La mentira te atrapa como arena movediza. Y es en ese momento, hermano, que nosotros tenemos que reconocer que la salida no está en nuestro esfuerzo, sino reconocer dónde nos encontramos parados y buscar la verdadera estabilidad. Por eso es crucial que no confundamos la apariencia de estabilidad, que es la advertencia que Jesús le está haciendo aquí a sus discípulos, con la verdadera seguridad que proviene de vivir según la verdad de Jesucristo, que no es otra cosa que el Evangelio. Jesús y su Evangelio es la roca firme sobre la cual nosotros tenemos que estar cimentados. Es su Evangelio el que nos ofrece la base sólida para salir de la arena movediza, su gracia, su perdón, su transformación que puede obrar en nosotros. Es el único terreno firme en que podemos pisar. Es su Evangelio y la verdad que nos permite caminar con seguridad en la vida espiritual. Solo cuando reconozcamos esa verdad y dejemos de aferrarnos a las mentiras, es que podemos salir de la arena movediza y podemos caminar sobre un terreno sólido de fe verdadera, que nos ayuda a enfrentar cuando vengan acusaciones, cuando vengan persecuciones, y que nos va a ayudar a vivir sin temor, sabiendo que el Espíritu Santo primeramente nos va a decir qué tenemos que decir cuando tengamos que defendernos, y número 2, nos va a dar la seguridad que aun cuando muramos en esta tierra, hay vida eterna en el cielo. Ese era el problema de los fariseos. Ellos negaban confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías. Pero nosotros no somos así. No caigamos en la trampa de Satanás, quien es padre de mentiras. Si tú realmente te has dado cuenta que has estado viviendo una mentira, que realmente no estás en Cristo, no resistas el llamado del Espíritu Santo. Porque mientras hay vida hay esperanza, pero para cuando se acabe, se acabó. Hoy puedes confesar tu pecado con la seguridad de que Jesús te va a perdonar. Pero tienes que venir en arrepentimiento y fe delante del único que puede salvar tu vida de las llamas del infierno. Él es el único. Para nosotros como iglesia es un buen momento, hermanos, para reflexionar en cómo estamos respondiendo ante las presiones del mundo. Porque el mundo, hermanos, nos va a presionar. El mundo todos los días nos está presionando. Nos presiona en la universidad, nos presiona en el trabajo, nos presionan los vecinos, nos presionan los amigos. Y si nosotros nos dejamos llevar por lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, vamos a caer en la hipocresía. Entonces tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Si estamos siendo nosotros víctimas de las presiones y acusaciones del mundo, o si estamos firmes en la verdad. O si por otro lado estamos viviendo una mentira. O si realmente estamos confiando en aquel que es único que nos puede salvar. Porque si realmente estamos confiando en Jesucristo, entonces esta palabra de hoy no es una palabra de advertencia, es una palabra de aliento para ustedes y para mí. Y la palabra de aliento nos recuerda que Dios cuida de nosotros en todo tiempo. La palabra de aliento esta mañana nos recuerda que la muerte física no es el final, porque en Cristo tenemos vida. Y la palabra de hoy nos alienta porque sabemos que un día, si nosotros no negamos a Jesucristo, vamos a ser confesados delante del Señor. Y si mientras estemos aquí en este mundo tenemos que defendernos, podemos tener el aliento que el Espíritu Santo nos dirá qué debemos decir. Por lo tanto, no te preocupes por lo que pase alrededor. Mantente firme en la verdad de Jesucristo. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda, Señor, que la verdad tuya permanece para siempre, Señor. Líbranos, Señor, de la hipocresía. Líbranos, Señor, de creernos que nosotros podemos por nosotros mismos. Líbranos, Señor, del engaño, Señor,
Padre, y recuérdanos que tu Espíritu Santo nos garantiza la vida eterna en Jesucristo, que tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda justicia y que tu Espíritu Santo es quien nos ayuda en los tiempos de debilidad, Señor Padre. Que así como Esteban pudo permanecer firme ante las acusaciones y declarar tu palabra delante de un tribunal, aún mientras moría, cuando miró hacia el cielo y dijo: oh, veo el cielo abierto y veo la gloria del Señor, que aún nosotros en medio de nuestras tribulaciones y problemas podamos mirar al cielo y decir: veo tu gloria, Señor, veo tu gloria y es suficiente para mí. Gracias, Señor, por Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra. Amén y amén.